¿Quiénes fueron los mayas? La sociedad, famosa por sus pirámides, reinó en gran parte de América Central hasta que se derrumbó. Hoy en día, sus descendientes mantienen vivas muchas tradiciones. La evidencia de una civilización largamente olvidada estaba en todas partes, debajo de un convento español. Debajo de una calle. La mayor parte estaba cubierta de enredaderas y vegetación, reclamada por la selva. Pero cuando un par de exploradores británico-estadounidenses peinaron la península de Yucatán en las décadas de 1830 y 1840, pronto se convencieron de que los misteriosos yacimientos eran grandes tesoros arqueológicos. Desechados y abandonados, la función de estos sitios y artefactos, templos, pirámides, restos de arte e incluso de escritura, era en su mayoría desconocida. Sin embargo, según escribió John Lloyd Stephens en 1841, todos parecían ser obra de un mismo grupo de personas. No me atreví a decir quiénes eran estas razas, de dónde venían o quiénes eran sus progenitores, ni tampoco lo sabía. Las ruinas en cuestión eran los restos de los mayas, una imponente civilización mesoamericana que cubría gran parte de América Central, desde el norte de Belice hasta Guatemala y el sur de México. Ahora se sabe mucho más sobre el grupo, responsable de algunas de las mayores hazañas de su clase. Los mayas cultivaron las primeras cosechas de la región y domesticaron su fauna, construyeron sus primeras ciudades y crearon o perfeccionaron casi todos los aspectos de la civilización moderna. Aunque sus descendientes han conservado algunas de las tradiciones y conocimientos de su cultura, gran parte de los mayas siguen siendo tan misteriosos como hace siglos, cuando sus secretos se ocultaban a plena vista. Bienvenidos a Mundos Pasados, en las huellas de los mayas, un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio para explorar una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia humana, los mayas. Prepárense para desentrañar los secretos de una cultura que floreció en la exuberante selva y dejó una huella indeleble en el legado de la humanidad. Esto es Mundos Pasados. Los orígenes de los mayas. Aunque los orígenes de la cultura maya siguen siendo oscuros, se cree que surgió por primera vez entre el 7000 y el 2000 a.C., cuando los cazadores-recolectores abandonaron sus hábitos nómadas y crearon asentamientos más permanentes. Análisis recientes sugieren que esos primeros pobladores procedían de Sudamérica y que probablemente desarrollaron su alimento básico, el maíz, hacia el año 4000 a.C. El cultivo del maíz cambió radicalmente la trayectoria de los mayas, impulsando la explosión de su sociedad y su cultura. Estos recién llegados no se limitaron a plantar maíz, también aprendieron a prepararlo para el consumo humano con la nixtamalización, un proceso en el que el maíz seco se remoja y luego se cocina en una solución alcalina que ablanda el maíz y lo hace más digerible. Los mayas seguirían cultivando otras verduras importantes como la calabaza, la yuca y las judías. Los mayas parecen haberse desarrollado junto a la vecina civilización olmeca, la cual algunos consideran una de las sociedades más influyentes de la antigüedad, e intercambiaron ideas con ella. Los investigadores creen que fue entonces cuando los mayas adoptaron los complejos rituales por los que se harían famosos. Al igual que los olmecas, los mayas pronto se centraron en la construcción de ciudades alrededor de sus áreas rituales. Estos avances en la agricultura y el desarrollo urbano se conocen ahora como el periodo preclásico de los mayas, entre el 1500 y el 200 a.C. A medida que los mayas fueron construyendo su sociedad, sentaron las bases de complejas redes de comercio, técnicas avanzadas de irrigación, purificación del agua y agricultura, guerra, deportes, escritura y un complejo calendario. El intrincado calendario incluía 3 sistemas de datación, uno para los dioses, otro para la vida civil y un tercer calendario astronómico conocido como la cuenta larga. El punto de partida de este tercer calendario se fijaba en la fecha legendaria de la creación de los humanos, correspondiente al 11 de agosto de 3114 a.C. El calendario de la cuenta larga comenzaba un nuevo ciclo el 21 de diciembre de 2012, lo que dio lugar al mito de que el mundo se acabaría en esa fecha. Sin embargo, a pesar de las leyendas urbanas y de las largas interpretaciones erróneas de la tradición maya, el cambio de ciclo del calendario no trajo consigo el fin del mundo. La sociedad maya en su apogeo. Durante el periodo clásico, 200 a 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. También lo hizo su arquitectura. Los mayas perfeccionaron sus templos piramidales y sus grandes edificios que parecen ser palacios, aunque no está claro si se utilizaban realmente como residencias de la élite o si cumplían alguna otra función.
Entre las ciudades mayas más importantes estaban Palenque, Chichén Itzá, Tikal, Copán y Calakmul. Pero aunque los mayas compartían una sociedad, no era un imperio. En cambio, las ciudades-estado y los gobernantes locales vacilaban entre la coexistencia pacífica y la lucha por el control. Algunos lugares, como la aldea de Joya de Serén, parecen haber sido dirigidos por un gobierno colectivo en lugar de un señor de élite. La arquitectura y el arte mayas reflejaban creencias religiosas muy arraigadas. Los mayas abrazaron la creencia de Cau y Caul, que la divinidad podía encontrarse en todas las cosas, incluso en los objetos inanimados. Una vez más, el maíz era vital para estas creencias. Entre los dioses mayas más importantes estaba Jununapu, el dios del maíz, y la tradición maya sostenía que las deidades crearon a los humanos primero de barro, luego de madera y después de maíz. Los mayas adoraban a sus dioses con una variedad de rituales. Entre ellos se encontraban los sacrificios humanos y las sangrías, costumbres que capturan la imaginación moderna. El deporte maya del pits, precursor del fútbol, tenía sus propias implicaciones rituales. Los investigadores creen que a veces se sacrificaba a los perdedores del juego en reconocimiento a los dioses mayas del sol y de la luna, de los que se dice que jugaban al mismo juego en el mito de la creación maya, el Popol Vuh. Dioses mayas. La civilización maya y antes de la llegada de los españoles tenían su propia religión. Para ellos la religión era una forma de alinear al hombre en el cosmos y así conseguir un equilibrio natural. Los dioses de la cultura maya eran vistos como energías capaces de presentarse en la realidad. Cuando era necesario a través de ritos se les invocaban. La información que tenemos hoy en día de su religión es gracias a los pocos códices que quedaron y a sus explicaciones a través de esculturas o pinturas. A continuación presentamos los dioses de la cultura maya más importantes y venerados. Chac. Es el dios de la lluvia, el relámpago y el agua en general. Este dios tenga presencia constante en la zona arqueológica de Tulum y Chichén Itzá. Se representa con una nariz larga, colmillos encorvados hacia atrás que salen de su boca. En su cabeza tienen tocado con telas y madera. Chac fue un dios muy venerado en la península de Yucatán. Siempre importante con temas relacionados con la cosecha y la siembra. Hunabku. El dios más importante de la cultura maya, es el creador de todos los seres vivos del universo. De él nacen todas las cosas y a él vuelven. De hecho, para los mayas Hunabku significa de quien procede todo. Es considerado como padre de los dioses. Ixchel. Diosa de la fertilidad y de la luna. Muy relacionada con el género femenino y la maternidad. Es representada a veces como una mujer joven y otras veces, más común, como una anciana. En Isla Mujeres, tenemos templos dedicados a esta diosa. También hay representaciones de ella en las zonas arqueológicas de Cozumel. Kukulcán. Es uno de los dioses de la cultura maya más importantes. Su deidad creadora del universo así lo hace. Dios del viento y la sabiduría. Su nombre se traduce como serpiente emplumada. En la zona arqueológica de Chichén Itzá es representada en numerosos edificios. Cada primavera y otoño esta serpiente emplumada desciende del castillo de Kukulcán en Chichén Itzá. Itzamna. Dios del sol y la sabiduría. También señor del cielo, el día y la noche. Hijo de Hunabku. Se suele representar como un anciano. Su facultad omnipresente podía ser representado en el arte maya en forma animal dependiendo el contexto. En el pueblo de Izamal, en el estado de Yucatán hay restos de templos donde se realizaban ceremonias de adoración a este dios. Quinichao. Dios del sol. La traducción de su nombre significa, señor de ojo solar, por el tamaño de sus ojos en sus representaciones. En el arte maya se le solía representar con dientes afilados en forma de T, orejas de jaguar, barba y sus grandes ojos. Yam Kimil. Dios de la muerte. La traducción de su nombre es Señor de los muertos. Habita en el inframundo con otras deidades relacionadas con la muerte, la fecundidad y la germinación. Era representado con un cuerpo humano esquelético. Yam Cax. Dios del maíz. Relacionado con la agricultura, la abundancia de la vida y la prosperidad. El representado como un apuesto hombre joven con un tocado la cabeza parecido a una mazorca. Todavía hoy, hay poblados mayas con sus tradiciones muy arraigadas. Estos dioses de la cultura maya se siguen adorando.
Las ceremonias son parte del rito en los poblados mayas, que tienen muy presentes a sus dioses. Templos mayas. Los templos mayas son algunos de los vestigios que nos quedan de esta increíble civilización. Los mayas fueron una de las mayores civilizaciones que se extendió a lo largo de América Central. El terreno que controlaban incluían los actuales países de Belice, El Salvador, Guatemala, el oeste de Honduras y el sur de México. Las impresionantes arquitecturas de los mayas datan del periodo comprendido entre los años 250 y 900. Sin lugar a dudas, son los monumentos más importantes a visitar, y en esta ocasión te traemos algunos de los mejores templos mayas que debes visitar. Chichén Itzá. Chichén Itzá encabeza cualquier lista de sitios arqueológicos mayas. Es sin duda el más popular, es Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Se encuentra en la península de Yucatán en México y es el hogar de pirámides altas y templos enormes. El templo de Kukulcán, o como se le conoce hoy en día el castillo o la Gran Pirámide, tiene una escalera por los 4 lados con 91 escalones cada uno. Si sumamos todos los escalones de los 4 lados y lo juntamos con el escalón superior, equivalen a los 365 días de un año solar. Fue construida entre los siglos IX y XII, y se ha ganado su puesto como uno de los templos mayas más populares de México. Uxmal es una palabra maya que traducido viene a significar 3 veces construido. Este peculiar nombre hace referencia a su estructura más alta, la pirámide del Mago. Esta pirámide se eleva a una altura de 115 pies y fue construida sobre pirámides ya existentes. El lugar se encuentra a unos 62 kilómetros al sur de Mérida, capital del estado de Yucatán en México. El templo de Uxmal es el templo maya precolombino mejor conservado de México. Otro peculiar nombre que recibe es la pirámide del enano. Ambos apodos, mago y enano, provienen de la misma leyenda de un enano mágico que nació de un huevo. Se dice que se convirtió en adulto en tan solo un día y construyó la pirámide en una noche. Palenque. Palenque se encuentra ubicado en el borde occidental de Chiapas, México. Este sitio arqueológico es el claro ejemplo de que los mayas fueron una civilización muy fascinante. El lugar también es conocido como el Templo Maya del Sol y data del 226 a.C. hasta el 799 después de Cristo. Luego fue abandonado y absorbido por la jungla de árboles de cedro, caoba y zapote. El Templo de las Inscripciones fue construido como un monumento en honor a Cainich Hanaab Pacal, gobernante de Palenque durante el siglo VII. Copán. Copán es un complejo de ruinas donde destacan sus hermosos templos de piedra, altares, jeroglíficos y estelas. Es sin duda una de las ciudades más espectaculares de la civilización maya. Se encuentra en el departamento de Copán, al oeste de Honduras. Se deduce que fue construida entre los años 400 y 800, siendo abandonado de forma repentina. Con una altitud de 600 metros, es el centro maya más alto que se conoce. Calakmul. Calakmul se encuentra en la profundidad de las selvas de la gran región de la cuenca del Petén, en el estado mesiano de Campeche. Está situado a unos 35 kilómetros de la frontera con Guatemala. Se deduce que la civilización maya habitó el lugar desde aproximadamente 500 a.C. hasta el año 1000. Fue en este punto donde la civilización estaba en su punto máximo, pero de un momento a otro fue abandonado casi al completo. Es una de las mayores ciudades mayas jamás descubiertas, con más de 6.500 estructuras antiguas identificadas. Las excavaciones en Calakmul han revelado frisos de estuco y pinturas murales en algunas de las impresionantes pirámides y palacios de los templos, así como entierros de reyes y otros miembros de la nobleza. Las inscripciones jeroglíficas de las estelas, los altares y los elementos de construcción revelan hechos importantes sobre la organización territorial y la historia política, y algunos registros epigráficos proporcionan información que aún no se ha encontrado en ninguna otra parte del área maya. Tikal. Tikal, uno de los sitios mayas más famosos y bellos, alberga pirámides masivas y escarpadas, una de ellas tiene más de 200 pies de altura, que se ciernen sobre la exuberante selva del Petén, donde se pueden observar monos araña y aulladores y numerosas especies de aves como tucanes, loros y guacamayos. Situado en la selva baja del norte de Guatemala, es conocido por sus complejos de pirámides gemelas, cuya construcción se cree que está impulsada en parte por el famoso calendario maya. Además de las torres, Tikal contiene 6 pirámides de templos muy grandes. La más grande, el Templo Pirámide 4,
tiene unos 72 metros de altura y fue terminada alrededor del año 720 después de Cristo. Coba. En la lengua maya coba significa agua agitada por el viento. Los mayas florecieron aquí entre el 400 y el 1100 después de Cristo. Fue una de las ciudades más grandes del período clásico que se extendía a lo largo de 50 millas y con una población de hasta 50.000 habitantes. En medio del impresionante paisaje se encuentra la pirámide Nocmal, la más alta de Yucatán con más de 126 pies, y las técnicas de construcción empleadas aquí son características de la región del Petán de Guatemala. Subir las 120 escaleras que llevan a la cima de la Gran Pirámide de Cobá vale la pena, ya que desde allí se puede ver el dosel de la selva a lo largo de kilómetros y ver montículos de templos no excavados que se asoman por encima de los árboles. El pequeño edificio del templo que corona la pirámide tiene dos pequeñas tallas que se conocen como Divine God sobre la puerta. Hay muchas teorías sobre el significado de estas interesantes tallas, que también se encuentran en Tulum. También se han llamado de abeja god o de dios de Sendín y se han asociado con el planeta Venus. Lamanai. Situado en el norte de Belice, en el río Niu, distrito de Orange Walk. Lamanai es un sitio mesoamericano, una vez una ciudad maya de tamaño considerable ocupada continuamente durante el periodo más largo de tiempo en Mesoamérica. El departamento arqueológico aún no ha descubierto completamente las antiguas ruinas, pero la investigación ha restaurado con éxito las estructuras más grandes como el templo de 33 metros de altura, el templo del jaguar y el templo de la máscara. Dado que Lamanai todavía estaba ocupado por los mayas cuando llegaron los españoles, Lamanai, que en maya significa cocodrilo sumergido, es uno de los pocos sitios mayas que conserva su nombre tradicional. Caracol. El caracol se encuentra en la reserva forestal de Chiquibul, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de San Ignacio y al oeste de Belice. El caracol es enorme, de hecho, es el sitio maya más grande en Belice, y uno de los más grandes en los sitios mayas de todo el mundo. El área central por sí sola es de 15 millas cuadradas y una vez sostuvo una población de alrededor de 120.000 personas. Sunantunich. Sunantunich es una palabra maya que traducido a nuestro idioma sería mujer de piedra. Este imponente lugar se encuentra cerca del pueblo San José Sucots. Es una visita obligada si estás de viaje por el pequeño pero hermoso país de Belice. Uno puede llegar al templo tomando un ferry de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que funciona todos los días. Este es uno de los templos mayas más populares en Belice y debe encontrar un camino en su lista de deseos. Yaxchilán. Yaxchilán, una antigua ciudad maya, está situada a orillas del río Usumacinta en la actual Chiapas, México. Durante el periodo clásico tardío, Yaxchilán fue un poderoso estado maya y una potencia dominante en la región. Esta estructura ha sido descrita como una obra maestra de piedra y fue construida muy probablemente en honor al pájaro jaguar 4. Calendario maya. El calendario maya es uno de los sistemas de división del tiempo más sofisticados y precisos de la historia de la humanidad. Allí, el tiempo está distribuido según el conocimiento de la cosmogonía maya y sus complejos estudios astronómicos. Es un sistema cuyo funcionamiento se explica gracias a un conjunto de 3 calendarios, empleados de forma síncrona. Solkin, 260 días. Ab, 365 días. La rueda calendárica, 52 años. El calendario maya surgió del desarrollo y auge de la cultura mesoamericana, de la comprensión del funcionamiento de los astros y los estudios matemáticos complejos que caracterizan a la cultura maya. El calendario maya significaba la base de toda la estructura social, política y civil de la civilización. En él se establecía una organización del tiempo que los mayas necesitaban para el desarrollo de su cultura. El orden respondía a los rituales sagrados, al tiempo de las cosechas y guerras, que mantenían el poderío de su imperio. En el calendario se podían reflejar con fidelidad el movimiento de los planetas, los eclipses y los ciclos solares y lunares, lo que ayudaba a la toma de decisiones importantes que involucraban el futuro de la civilización. El calendario maya destaca por su complejidad, ya que su sistema articula varios calendarios que miden periodos de tiempo de diferentes duraciones. Los mayas utilizaron 2 calendarios cíclicos, Toskin y Ab, de duración más reducida y, además, desarrollaron un calendario de cuenta larga para señalar fechas de forma cronológica sobre eventos históricos. Veamos, a continuación, los diferentes sistemas del calendario maya y su funcionamiento. Tzolk'in. Es el calendario sagrado que corresponde a un ciclo de 260 días.
Este calendario no posee meses, sino que se compone de 20 días, simbolizados por representaciones gráficas, los glifos, contados del 1 al 13 de forma cíclica. Este calendario coincide con los 9 ciclos de la luna, igualmente, está relacionado con los movimientos del sol, la gestación humana, el paso cenital y el crecimiento de las cosechas. En la siguiente imagen se puede ver los glifos y sus respectivos nombres del calendario Tzolk'in. Hab. El ciclo del Hab consta de 365 días midiendo el año solar. Este calendario se compone de 18 meses de 20 días cada uno llamado Winal y un mes de 5 días llamado Bayeb, que eran considerados los días negros o días sin nombre. Según la creencia, en estos días malos lo mejor era no levantarse, pues los espíritus malignos rondaban. La rueda calendárica. Es el resultado de la combinación del sistema Tzolk'in de 260 días y el sistema Hab. Los dos calendarios se compaginan, al igual que los nombres y los días del Tzolk'in, dando lugar a 18.980 días únicos que, sumados, tardan en cumplirse un total de 52 años. Es uno de los ciclos más importantes y sirve para interpretar la sucesión de los periodos de 52 años, que eran celebrados con la ceremonia del Fuego Nuevo. Cada uno de estos ciclos, equivalía, por tanto, a 52 vueltas del Hab y 73 vueltas de Tzolk'in, y se consideraban como el equivalente al nuevo siglo. La cuenta larga o serie inicial. Los mayas tenían un nombre para cada periodo de tiempo que iba de acuerdo con su sistema vigesimal, que era el ciclo más corto. Diseñaron un calendario de cuenta larga para que su duración fuera, aproximadamente, de 1.872.000 días. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje a través de los misterios mayas en mundos pasados. A lo largo de este documental, hemos navegado por las sombras del pasado, explorando las profundidades de una civilización que alguna vez dominó las junglas y alzó sus templos hacia los cielos. A través de las valientes excavaciones de arqueólogos intrépidos, hemos desenterrado fragmentos de una realidad olvidada. En cada pedazo de cerámica, en cada inscripción y cada templo en ruinas, encontramos los susurros del pasado, clamando por ser escuchados y comprendidos. Los jeroglíficos mayas nos han guiado a través de los ciclos celestiales y los acontecimientos terrenales. En cada símbolo, se teje una historia de dioses y héroes, de rituales y sabiduría ancestral. A medida que desciframos sus enigmas, nos acercamos a la esencia misma de lo que significaba ser un maya. En el presente, hemos sido testigos de cómo el legado maya sigue vivo en las vibrantes comunidades que preservan sus tradiciones. A través de sus danzas, sus canciones y su conexión inquebrantable con la tierra, vemos cómo los antiguos rituales aún laten en los corazones de las personas. A medida que se cierra este capítulo de nuestro viaje, recordemos que el pasado es más que un relato de historia, es un espejo en el que nos reflejamos, una fuente inagotable de conocimiento y una inspiración para forjar nuestro propio futuro. Desde mundos pasados, les agradecemos por acompañarnos en esta búsqueda incesante de la verdad. Si desean seguir explorando las huellas de las civilizaciones antiguas y los misterios del tiempo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Juntos, continuaremos desvelando los secretos de los mundos pasados. Hasta nuestro próximo viaje en el tiempo, les decimos adiós y les agradecemos por ser parte de esta aventura. Que sus propias búsquedas siempre estén llenas de asombro y descubrimiento.